Bueno, hermanos, recordando un poco del contexto de la epístola a los romanos, retrocedemos un poco a los versículos 16 y 17, donde Pablo nos muestra la necesidad de esa justicia que el hombre necesita para ser salvo, para poder estar frente al tribunal de Dios y no salir condenado. Este es un, perdón, esto es algo que necesariamente el hombre tiene que tener si no quiere ser condenado ese día, si quiere salir bien de ese juicio ante Dios. Y como bien lo dijo nuestro hermano en la anterior prédica, este juicio es porque el hombre se niega a reconocer a Dios, le da la espalda. Muchas veces dicen que Dios no existe o se vuelcan a otros dioses. Aquí en este contexto boliviano podemos ver cómo inclusive el catolicismo se vuelca más a los santos, veneran más a María que al propio Dios. Vemos que la Pachamama es más importante que buscar la justicia de Dios, que buscar el reino de Dios. Especialmente en este fin de año que hemos visto, que la gente en vez de buscar a Dios, más bien se estaba volcando a esas cábalas que su fortuna, su bienestar pone en simplemente una ropa interior, pone en corretear con unas maletas, subir unas gradas. El hombre siempre está negando a Dios. Esa justicia que necesita el hombre para quedar bien frente al tribunal de Dios, pues de esa manera no la va a lograr. Y por eso justamente aquí vemos la introducción de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el hombre, desde el versículo 18. Y esta ira, pues vamos a salir todos mal si no estamos revestidos de es una justicia perfecta. Pero eso es para el día del juicio, ¿no? Muchas personas dirían, pues para eso falta mucho. El juicio de Dios es algo que vamos a ver no hoy, pero a partir de este versículo 24 al 32 vamos a ver el juicio actual, la ira que Dios está manifestando ante la iniquidad del hombre. Y esto estamos hablando en tiempo actual, no estamos diciendo algo que va a ser para un futuro distante. Entonces, por eso el hombre tiene que reconocer, necesita reconocer que está en problemas frente a un Dios justo, que no tiene esa justicia, no tiene esa perfección que Dios demanda. Entonces, por eso, como lo dijo nuestro hermano en la anterior predica, muchas veces en la evangelización tenemos que empezar, pues, hablando de la ira de Dios. Y aquí estamos comenzando con la ira, desde el versículo 18. Pero ahora vamos a ver esta ira, pero en tiempo actual. Esa ira en el día del juicio, pues va a ser terrible. Pero ahora vamos a ver cómo podemos ver esa ira en el diario vivir. Tal vez simplemente saliendo a la calle o viendo el noticiero, vamos a ver cómo Dios está manifestando esa ira, cómo la nación misma de Bolivia y muchas más, pero nosotros vivimos aquí, vemos que la ira de Dios, el justo juicio de Dios, pues está aquí. Por ejemplo, empezando con este juicio de Dios, vemos en el versículo 24, que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Este por lo cual, ¿qué está conectando? Pues lo que hemos visto la anterior semana, es que el hombre negando la verdad de Dios, dándole la espalda a Dios, diciendo Dios no existes. Y si algunos dicen Dios existe, pues dice, alguien como tú no existe, negando sus atributos, negando su santidad. Entonces, como el hombre se niega a reconocer a Dios, entonces por esto Dios los entrega a inmundicia. Ahora, esta palabra es algo que tiene que llamarnos la atención, que dice Dios los entregó. Eso está en el versículo 24. En el 26 nos vamos a topar otra vez con Dios los entregó. En el 28 nos vamos a topar otra vez con Dios los entregó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios los entregó. Digamos que es como Dios abandonó al hombre.
Este abandono tiene unas características que Pablo nos va a mostrar de qué se trata este abandono y cuáles son los resultados de este abandono, para que entiendan un poco. Pues tal vez no muchos me conocen, pero a mí me gusta mucho dibujar, siempre me ha gustado. Soy un artista, he estado en la Academia de Bellas Artes y muchas veces recibo trabajos, o a veces lo hago solamente por un regalo a alguien, dibujo un retrato. Entonces, estos retratos que hago, pues como yo tengo la habilidad, esta habilidad que Dios me ha dado, y si me pagan, pues es porque está bien hecho, ¿no? Imagínense esto, imagínate a ti. Yo supongo que la gran mayoría, pues, no dibuja muy bien. Muchas personas con las que hablo dicen, yo dibujo peor que Kinder. Dicen, no. Ahora imagínense esto, que yo estoy haciendo un retrato de ti. Digamos que lo estoy haciendo con pinturas. Y estoy en un 10%. Se nota es algo que está saliendo bien. Pero de repente yo te entrego el lienzo, el cuadro, a un 10%, 15% como quieras, te lo entrego a ti. Y te digo a ti, termina ese cuadro. La mayoría tal vez con un exceso de confianza, ¿no? Puede ser que hagas de, ok, yo lo termino. Les apuesto que va a salir un asco de cuadro. Si no tienes esa habilidad, va a salir un retrato que va a parecer más arte abstracto que un retrato en realismo. Entonces, ¿qué quiero ilustrarles con esto? Es que cuando Dios entrega al hombre, le suelta la mano esta protección que Dios le da, pues el hombre no va a completar ese cuadro bien. No va a ser un cuadro bonito, va a ser un cuadro horrible. Y mientras más quiera intervenir la mano el hombre en ese cuadro, va a salir peor el cuadro. Entonces, esta entrega de Dios al hombre, a qué va a ser? A su propio corazón. Justamente nos dice que Dios lo entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Porque las personas, todas las personas piensan que son buenas, todas las personas piensan que lo van a hacer bien. Tanto que las frases más comunes en las películas y en la cultura popular es, haz lo que te dicte tu corazón, sigue a tu corazón. Pero la Biblia nos muestra muchas veces que el corazón del hombre está podrido, está corrupto. Esto por el pecado. Y aquí cuando Dios le dice, haz lo que tu corazón te dicte, esa frase a los Disney, ¿no? Haz lo que tu corazón te dicte, pero Pablo nos va a mostrar aquí cómo es cuando un hombre sigue a su corazón. Y este es un castigo, que el hombre siga a su corazón, es un castigo que Dios le deje seguir esa vocecita. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando sigue a su corazón? Este juicio de Dios que dice, haz lo que quieras. ¿Quieres hacer esto? Ok, tú me has dado la espalda, ahora yo te voy a dar la espalda, dice Dios. Podemos ver unos versículos para entender un poco de esto. Vamos a ver Salmo 81. Salmo 81, del 11 al 12. Así dice. Salmo 81, 11, 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cuando la gente camina en sus propios consejos, pasa lo que pasa en el libro de Jueces. Ellos piensan que están haciendo algo bien, pero en realidad, si tú lees el libro de Jueces, es como para horrorizarte un poco las cosas que pasan ahí. Eso es lo que pasa cuando el hombre está libre a su corazón, a lo que como él le plazca quiere hacer, ¿no? Entonces, Dios muestra esta ira, este juicio actual sobre las personas, pues dejándoles hacer lo que ellos quieren.
las personas siempre se van a inclinar al mal. Y esto es una doctrina que las personas, que muchos cristianos pues detestan, que es la depravación total. Hemos hablado alguna vez de eso, que el hombre desde la raíz está corrompido por el pecado, que solo está inclinado a hacer el mal. Y Pablo va a mostrar esto, que el hombre es malo. Esto está mostrándonos desde el versículo 18, negando a Dios. Ahora vamos a ver sus consecuencias, vamos a ver más cosas. En el capítulo 2 vamos a ver esas personas que se creen buenas, vamos a ver luego el pueblo judío que piensa que ellos pues sí son buenos porque son el pueblo de Dios, pero Pablo está mostrando ese escenario desde estos versículos. El corazón del hombre está mal. No sigas tu corazón. Ese es el peor consejo que puedes seguir. No sigas tu corazón, porque es malvado. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Entonces, cuando el hombre decide seguir a su corazón, ¿qué dice? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es que el pecado siempre va a deformar lo que Dios quiere en nosotros. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Una vez que entró el pecado, todo eso se nubló, se distorsionó. Y mientras más pecado hay, está más distorsionado, más alejado de esa imagen de Dios. El pecado mismo cuando entra en la humanidad va a hacer estragos. En una vida va a ser pues que se destruya todo, va a ser que se destruyan familias, va a ser que se destruya un matrimonio, hijos, tu trabajo, va a afectar todo. Y si bien podemos ver personas que son incluso ateas, que tal vez tú digas, pues esa es una buena persona, es decente. Pero si esa persona tiene algo de bueno en su vida, es porque Dios está reteniendo para que esa maldad avance. Porque si Dios no detuviera eso, esa persona se podriría, se iría al fondo de la inmundicia, haciendo las peores cosas. Solo por la gracia común de Dios, Dios retiene esa maldad, no solo en las personas, sino incluso en naciones. Pero cuando el hombre se niega a reconocer a Dios, se niega a glorificar a Dios como dice la palabra, al modo de Dios, no a tu modo, al modo como está escrito en la Biblia. Cuando el hombre se niega a eso, Dios va a derramar juicio sobre esa persona y va a soltarla. Y aún así, buena que parecía, si Dios la suelta, se va a cometer esa persona toda su vida una asquerosidad. Y eso no solo con una persona, con naciones. Ahora estamos viendo cómo las naciones mismas están cada vez degradándose más, pero en un momento vamos a ver eso. Pero seguimos con este juicio de Dios que dice el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es como si Dios dijera, Dios, a las personas, ¿no? A los incrédulos. Solo voy a decir personas. ¿Amas la mentira? Pues toma más mentira. Porque las personas se vuelcan a lo que no es lo real. Si la Biblia nos muestra un retrato de Dios con sus atributos y una persona dice, yo creo en Dios, pero ves que los atributos de ese Dios que esa persona cree son totalmente incluso opuestos a los que muestra la Biblia. Normalmente la gente se olvida de la santidad de Dios. Normalmente la gente se olvida de la justicia de Dios y se quedan con el amor de Dios. Eso les encanta, ¿no? Por eso las personas dicen, Dios es amor y me voy al cielo. Mañana me voy por devoción a Dios, por devoción a Jesús, me voy a la fiesta del gran poder, por devoción a Dios. Pero es totalmente opuesto a lo que mostramos en el carácter de Dios en el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, es lógico que si el hombre se niega a reconocer esa verdad de Dios, cualquier cosa que no sea esa verdad de Dios va a ser falsedad, por más que sea una persona cristiana.
Los mayores ejemplos de personas que se hacen ver muy religiosas pues son la Iglesia Católica, las iglesias carismáticas y similares, que tienen una visión distorsionada de Dios. Un Dios que parece más un genio mágico, un Dios que solamente puede intervenir con la humanidad mediante María, mediante santos. Por ejemplo, yo escuché muchas charlas con varias personas, a mí me gusta preguntar mucho, es muy curioso. Justo en esta época de Navidad me decían, y yo les preguntaba, ¿no? Si ponían nacimiento. Una gran mayoría me dijo que sí, y me contaban que la Nochebuena agarran la estatuilla de Jesús y ellos dicen, hay que hacer nacer a Jesús. Y yo, ¿y cómo haces nacer a Jesús? Pues lo visto, lo llevamos a misa, lo bendicen y le bailamos un poquito. Y a veces quería reír. Y decían que tienes que hacer eso sí o sí si es que te han regalado un niño Jesús. Sí o sí tiene que ser si te han regalado. No puedes comprarlo, tienen que regalártelo. Y eso luego lo guardas en Reyes. Y yo les preguntaba, ¿y qué pasa si no haces? ¿Qué pasa si no haces eso? La mayoría dice, pues no sé. Unos cuantos me dijeron, pues como es un niño, y si no le haces eso, no ve que los niños son traviesos y te va a hacer daño. Y ven qué visión tan distorsionada de Jesucristo. Ven que, cómo han deformado la imagen de Dios hecho carne. Entonces el hombre cuando no reconoce a Dios en sus atributos, como lo dice la palabra, inclusive si le llama Jesús, lo va a distorsionar tanto que incluso es como para romperse las vestiduras cuando oyes esas cosas. Pero Pablo, curiosamente, en el versículo 25, pues termina con una doxología. Alaba a Dios. Pero estamos en un contexto donde estamos viendo el juicio de Dios, la ira de Dios. Y hace unos segundos he dicho que esos son dos atributos de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. Es una ira santa, una justicia santa. Es inevitable que Pablo alabe a Dios por cualquier atributo que esté mencionando. Y si vemos aquí la ira de Dios, nosotros deberíamos alabar a Dios de igual manera, por cualquiera de sus atributos. Cualquier imagen de Dios que es una imagen verdadera, como lo dice la Biblia, debería llevarnos a nosotros a rendirle honor y gloria. Mientras los hombres siguen volcándose a sus mentiras, Pablo está volcándose al bendito por los siglos, al Creador, porque esas estatuas, esos santos, esa Pachamama no es el Creador. Entonces vemos que Dios muestra su juicio hoy. ¿Por qué? Porque el hombre le da la espalda a Dios, no quiere reconocerle tal como Él es. Y esto tiene consecuencias. Darle la espalda a Dios no es solamente te vas al infierno y ya. Desde ahora vamos a ver muchas señales de que Dios está derramando esa ira, ese juicio en personas, en naciones, en pueblos, podemos decir en este mundo. Por eso el versículo 26 dice, por esto, lo que ya hemos leído, ¿no? Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que hay juicio de Dios en las personas, en las naciones? Se va a notar en la inmoralidad. Específicamente aquí Pablo está mencionando la homosexualidad.
Y tal vez hace unos cientos de años esto sería inaudito, porque un padre hablando de que tenía un hijo homosexual, pues era un tema tabú, algo que al padre le traía mucha vergüenza y muchas veces eso no ha cambiado, porque justamente en mis épocas de juventud, pues yo tenía un amigo y él pues cayó mucho en alcoholismo y era alguien muy joven, ¿no? Y un día yo me acerco a su casa para ver cómo estaba y su mamá nos abre y ella nos riñe, pensando que nosotros éramos culpables de lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Bueno, pues su mamá lo dejó a Alcohólicos Anónimos, pero su mamá nos dijo, además de eso, pues yo encontré a mi hijo haciendo cosas muy vergonzosas. Y por mis otros amigos, yo ya tenía algunos rumores que sí se estaba inclinando a esto del homosexualismo. Y entonces cuando su mamá descubre que dice, hizo cosas muy vergonzosas, es que son vergonzosas. La misma palabra nos está diciendo aquí que son vergonzosas. Pero una nación que está aprobando estas cosas vergonzosas, es muestra de que Dios está airado. Esa ira que está cayendo no solo lo estamos viendo en países como Argentina, Estados Unidos, Europa, Canadá, están sumergidos tanto en estas ideologías. ¿Has debido escuchar, no? Ideología de género. Vemos el juicio de Dios en las naciones. ¿Por qué? Lo que hemos leído, le están dando la espalda a Dios y Dios los está soltando. Y cuando les sueltan, ¿a qué se están volcando? ¿Qué se está notando ahora? Justamente que esta ideología LGBT, el homosexualismo, lesbianismo, está aflorando en las naciones. Está tanto que hay leyes que las personas están obligadas a cumplir, o si no, cárcel. Aquí en Bolivia, pues somos retrasados y esto es algo bueno de que seamos retrasados, pero ya se está notando igual, ¿no? Ya se está notando. Junio, mes del orgullo gay, eso es lo que dicen, ¿no? Me acuerdo que antes era el día del orgullo gay, luego era la semana, ahora es el mes. ¿Y qué pasa en ese mes? Tú vas a ver en redes sociales, en películas, en marcas que van a poner una bandera, un arcoíris. ¿Por qué? Porque están promoviendo esto. Entonces vemos la ira de Dios. Vemos que Dios lo está soltando a esa inmundicia, a esa concupiscencia, que prácticamente es algo degradante, algo inmundo. Es como si Pablo estuviera resaltando con estas dos palabras, porque son como sinónimos. Entonces vemos el homosexualismo que está cada vez más fuerte en las naciones. Incluso la ONU apoya estas cosas. Esto se ve desde las películas. Es difícil ahora ir a ver una película, inclusive películas para niños, donde no esté introducido estas ideologías. Pero Pablo aquí, ¿qué menciona? Da dos casos específicos, ¿no? Dice, cambiando el uso natural contra naturaleza de las mujeres. Es diferente a esto. Se lo voy a leer. Esto dice Charles Hodge. Dice, Pablo se refiere primero a la degradación de la población femenina entre los paganos, porque las mujeres siempre son las últimas en verse afectadas por el declive en la moral, y su corrupción es por ende una prueba de que se han perdido todas las virtudes. Pablo menciona esto de las mujeres. Pero después de que Pablo ha mencionado primero a las mujeres, y esto se ve mucho hoy en día también en el feminismo, que varias de ellas son lesbianas, ahora va Pablo con los hombres. Versículo 27.
dice que este hombre ahora es un homosexual y en ese tiempo de Pablo, pues la homosexualidad, perdón, era algo bastante común. Ahora también es algo bastante común. Igual se los aplaude, como os he dicho hace un segundo. Pero todas estas desviaciones del diseño original de Dios, porque si Dios ha diseñado hombre y mujer para que ellos tengan hijos y así la población crezca, que se multipliquen, fructifiquen, entonces esto del homosexualismo, obviamente ellos no se multiplican. Hombre con hombre no pasa nada, mujer con mujer no pasa nada. Entonces vemos esta declinación que incluso va a afectar la población misma de los países. Este es otro franco, como se diría, de cómo todo está atacando a la familia como la conocemos conservadoramente. Pero todo esto de la homosexualidad, lesbianismo y hay más cosas que vamos a ver en un segundo, pues es lo que nos dice, al final dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta retribución es como un premio, pero un premio a lo malo. Entonces, todas estas inmoralidades, este juicio de Dios, que Dios suelta para que el hombre se degrade, porque su corazón siempre está inclinado hacia ese mal, y se va a notar cuando en las naciones empieza a promoverse y empieza a popularizarse esto del homosexualismo, que ya lo vemos hoy en día. Entonces, esto tiene su recompensa, o su castigo más bien diría, ¿no? Una mejor palabra. Les voy a dar unas estadísticas, y estas de hace 10 años, así que ahora debe estar peor. En cuanto a la población homosexual, ¿no? Estas son unas estadísticas de Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos, estos son datos del 2014-15, así que ahora está peor. Dice que el 1.6% de la población en Norteamérica son homosexuales en esa época. Pero más del 80% de los que tienen VIH, el 80% son homosexuales. Entonces ves que la mayoría se concentra en esa población homosexual. ¿Por qué? Porque hay retribución por esas cosas que hacen. No es por nada. Dios va a pagar. Si ellos siembran para la carne, van a cosechar esa corrupción, van a cosechar muerte. En este caso el VIH estamos viendo. Esto también se los voy a leer, dice el doctor Rafael Cantón, que es un doctor español de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Dice, de la población homosexual, dice el 89% en España de ellos tiene VIH, el 83% de ellos tiene gonorrea, el 91% sífilis, el 99.5% tiene linfogranulomas venéreos. Entonces, hay este castigo, hay esta retribución instantánea, no es un juicio futuro. Si el juicio de Dios ha empezado soltando y dejando que sus corazones hagan lo que quieran de estas personas, de estas naciones, y estos corazones se han ido inmediatamente a la inmoralidad, y esta inmoralidad ha tenido pues su recompensa, ¿no? Estas enfermedades que están principalmente en su población de estas personas. Entonces vemos cómo el homosexualismo, y ahora le dicen el LGBT, ¿no? Porque las siglas ya incluyen más que solo el homosexualismo. Pero Pablo a continuación va a mostrar que cómo esto se extiende más y más. Dice del versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Es como decir, tenemos el conocimiento de Dios y la mayoría de las naciones la tienen porque han escuchado de Dios desde niños, incluso todos han de tener una Biblia en su casa. Incluso si no tuvieran, Pablo nos ha mostrado que la creación dice a gritos que hay un Dios, y
y también Dios nos ha dado esa conciencia que tenemos para hacer las obras de la ley en nuestros corazones, pero aún así teniendo eso es como si la gente dijera, no quiero, no me sirve, yo quiero seguir, como yo lo he dicho, a mi corazón. Es otra forma de idolatría, ¿no? Porque cualquier cosa que pones por encima de Dios va a ser idolatría, incluso a ti mismo. ¿Y cómo termina esto? Pues las personas van a hacer cosas que no van a ser buenas, que no convienen. Y aquí Pablo nos va a dar una lista. Se los voy a leer y solo voy a recalcar algunas. Versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Aquí nos está diciendo de muchas maneras Pablo cómo es la maldad del hombre, esta maldad, la fornicación. Ya incluso hemos visto cómo hemos visto que el hombre se degrada inmoralmente. Esa fornicación está incluida ahí, incluye muchas cosas más, ¿no? Pero ahora Pablo nos ha dicho homosexualismo y aquí nos va a incluir las demás cosas. Pero también dice que el hombre es perverso, dice que tiene avaricia. Y es justamente también algo que se ve mucho hoy en día, que las personas buscan más y más y más y más y más, a pesar de que pisoteen personas. Dice que también maldad, llenos de envidia, que está muy conectado a la avaricia, ¿no? Homicidios. Vemos cómo los gobiernos incluso mandan a matar y luego se encubren entre ellos. Esto hemos visto mucho, especialmente en naciones socialistas, ¿no? En contiendas, a las personas les gusta un montón discutir. Dices una opinión en una red social cualquiera y va a venir un montón de personas a querer inclusive desearte el peor de los males. ¿Por qué? Es porque solo quieren pelear. Dice, engaños y malignidades. Las personas obviamente se van a volcar a la mentira, incluso para defender su postura inmoral, van a traer argumentos que ellos mismos saben que es una mentira, pero solo ¿para qué? Para ganar esa discusión, esa contienda, para justificar su modo de vida, que es totalmente impuro e indigno frente a Dios. Aquí vemos murmuradores, creo que eso no tenemos que recalcarlo mucho, pues incluso es un chiste entre las vecinas y que son muy chismosas, ¿no? Detractores, aborrecedores de Dios. Obviamente que ellos no van a querer el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el único que les va a decir, yo soy santo y tienes que tú ser santo. Soy perfecto, tienes que ser perfecto. Es como esto que es casi un meme que dicen contra los... tú solo te pones en contra de ese Dios que te dice que no seas gay. ¿No? Por eso no van a querer acercarse a Dios, van a querer alejarse y van a querer decir que no existe. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y aquí en este inventores de males vuelvo al tema del homosexualismo, porque si bien Pablo nos ha mostrado aquí a hombres homosexuales, a mujeres lesbianas, entonces con este LGBT que vemos en la actualidad, ¿qué vemos que le han sumado ahí? Vemos que le han sumado no binarios, género fluido, pansexuales, no sé qué es eso, y un montón de cosas más que en este momento ya no me vienen a la mente. Y cada día se inventan algo nuevo. ¿Y esto por qué? Porque así lo sienten, sus corazones les he dicho, ¿no? La corrupción del hombre, porque el hombre siempre se va a inclinar a lo malo. 31. Necios. Las personas se niegan a ese conocimiento de Dios. No es porque no quieren, se van a negar. Inclusive los que piensan ser sabios, esto ya se ha visto en el versículo 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Porque ves a los mayores científicos, Stephen Hawking, diciendo que el universo se creó a sí mismo, no hay Dios. Vemos a personas que estudian incluso la Biblia en ciencias bíblicas que te dicen que Moisés no ha escrito el Pentateuco, que Juan no ha escrito Juan. Se hacen necios, desleales, no cumplen lo que dicen, como dice la palabra. Si es sí o no es no. La palabra
que un hombre sea de palabra, hoy día ya no cuenta. En tiempos de antaño tal vez, ¿no? Decían, palabra de hombre, ¿no? Pero ahora nadie cumple sus promesas, te dan la espalda. Es tan arraigado esto que cuando uno ve a un político sabe que es un mentiroso. Dice, sin afecto natural. ¿Qué es este afecto natural? Pues es lo más natural es que un padre, una madre, ame a sus hijos y sus hijos a los padres. De eso está hablando aquí. Y esto se ve terriblemente hoy, especialmente con esto del aborto, que madres están mandando a asesinar a sus hijos, incluso hay mujeres que artificialmente hacen esta inseminación para quedar embarazadas y luego abortar. Es totalmente inaudito, ¿no? Sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Parece que muchas cosas de lo que estoy hablando aquí se reflejan mucho en lo que estamos viendo, no solo con nuestros vecinos, sino en las noticias. Es algo terrible. Estamos viendo el juicio de Dios en nuestras caras. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, todas estas cosas que hemos nombrado, toda esta lista de cosas pecaminosas, no es que el incrédulo diga, ¿eso en serio es malo? No, no sabía. No, ellos saben que es malo murmurar, saben que es malo ser soberbio, saben que es malo ser mentiroso, saben que es malo ser homicida. Ellos saben. Entonces, ellos, sabiendo esto, viven, este es su modo de vida, por eso dice, practican estas cosas. Es una práctica, es un modo de vida. Pero no solo eso, porque uno tal vez, no sé, yo pongo un ejemplo al azar, que tal vez cayó en adulterio, un marido, y tiene tanta vergüenza, está tan arrepentido, pero lo hizo, ¿no? Pero yo muchas veces he escuchado de personas, cuando ven a otro hombre que engaña a su esposa y ve que tienen una esposa y tal vez dos amantes y dicen, ¡ucha, qué capo! Dicen. Ven que se gozan en eso, no solo en el que ellos aprueban esa maldad, sino quieren que todos sean así. Incluso volviendo a lo del homosexualismo. Ellos hacen leyes para que, es que ellos quieren obligarnos a ti, a mí, a pensar como ellos. Porque ellos quieren que, incluso yo he escuchado esto de, si no me equivoco, es de México, que ellos estaban planteando esto con el gobierno para que los cristianos reinterpreten la Biblia. También he escuchado que ellos sacan versiones de la Biblia, pero aquí con una cruz, con un arco iris, donde obviamente van a manipular todos esos versículos que están en contra de su ideología. Porque esta ideología de género quiere que tú pienses como ellos y quiere que tú los festejes. Por eso muchas veces se oye que quieren aprobar el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque quieren venir a casarse a estos lugares. Y si bien en el tiempo de Pablo que era fariseo, ¿no? Los tiempos de Jesús también, vemos que la comunidad judía, pues, sabemos que los judíos están totalmente en contra del homosexualismo, porque está súper claro en el Antiguo Testamento y nos los recalca aquí en el Nuevo. Pero los judíos tomaban el Antiguo, ¿no? El gobierno romano, Nerón, los filósofos, era bastante común esto, ¿no? Pero ahí estaban los judíos diciendo, no. Pero ahora quiero que pienses en eso y vamos al día de hoy. ¿Quiénes serían, entre comillas, lo voy a poner, el equivalente a esos judíos de esa época? Hoy en día,
a quienes se les ve, quienes deberían ser ese estandarte de la moral. Normalmente a la iglesia, ¿no ve? Pero ahora veo que está peor que en los tiempos de Pablo. ¿Por qué? Porque se supone que quienes tienen que ser ese estandarte de moral, que muestren esta verdad de Dios, como la iglesia, porque algunos van a decir la iglesia católica. Y ya sabemos cómo es la iglesia católica, no vamos a hablar ahora de eso a profundidad. Pero la gente ve a la iglesia católica, a cualquier iglesia, como que ellos están bien con Dios. Ellos se supone que están haciendo lo bueno. ¿Y qué pasa? La Iglesia Católica, no sé si han visto una entrevista del Papa, que se ha reunido con un montón de personas lesbianas, homosexuales, y prácticamente les ha dicho, no están viviendo mal, todos son hijos de Dios. La Iglesia Católica saca lo que se le llama la fiducia supplicans, que ellos ya están aprobando, están bendiciendo homosexuales, parejas homosexuales. Entonces, incluso lo que se supone que tenía que ser el estándar de moralidad en la tierra, la iglesia, todos lo ven como los que están bien con Dios, ellos están aprobando esto del homosexualismo. Y no solo me voy a volcar a los católicos, también muchas comunidades luteranas están recibiendo pastores homosexuales, algunas que he escuchado presbiterianas. Entonces vemos cuán podrido está, que incluso en las iglesias se está introduciendo esto que estamos leyendo esta noche. Por eso tenemos que estar a la guardia. Tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, porque las personas que se quieren ir simplemente a sus sentimientos, ellos son los que están introduciendo esto. Entonces, esta es también una llamada de atención. El juicio de Dios se está notando. Vemos en las iglesias de Apocalipsis, esos que han dejado su primer amor, Dios echó, ya voy a quitar tu candelero. Y estamos viendo en esas iglesias cómo ya no son luz al mundo. Ya no se les puede llamar iglesias. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de todo esto que hemos visto? Uno, Pablo nos está diciendo, las personas son malas, todas las personas son malas, todas están sumergidas en el pecado, tienen esa naturaleza pecaminosa del cual no se pueden deshacer. Uno dirá, yo sí me puedo deshacer. Bueno, pues Dios les suelta, y ellos ¿qué van a hacer con su libre albedrío? Van a hacer estas cosas que hemos leído. Entonces las personas necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Esto lo hemos leído en la alabanza. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, donde dice, es una lista similar, ¿no?, a lo que hemos leído. 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No seréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales en la Biblia de las Américas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, ¿cuál es la única solución a todo esto? No es negar a Dios, no es darle la espalda a Dios, es correr a Dios, mirar a la cruz. No sé cómo era tu vida antes, pero yo muchas cosas de esta lista, yo era eso. Era mi modo de vida. Y hay muchos testimonios de personas que eran homosexuales y por la gracia de Dios han sido lavados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, dar gloria y honor a Dios, arrodillarnos y rendirnos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esto y estaríamos hundiéndonos más en esto si no hubiera sido porque la misericordia de Dios nos ha sacado de ese lodazal. Y solo Dios nos ha podido sacar de ahí. ¿Por qué? Nadie más. Si fuera por nosotros, nos hundimos más y más cada día, nos alejamos más y más cada día de Dios.
Y así, eso es lo que estamos viendo en las naciones, se alejan cada día más y más de Dios. Y si solo Dios puede sacarnos de esta inmundicia, entonces lo lógico es que nosotros con más ganas prediquemos a Cristo crucificado, a esta justicia de Dios que todo hombre necesita, que Pablo nos está diciendo que sin esa justicia de Dios que Cristo nos provee, que nos ha mostrado en su vida perfecta y en su sacrificio en la cruz, sin eso estamos perdidos en el sitio del juicio. Entonces, nosotros por estar ahora aquí esta noche tampoco tenemos que creernos mejor, sino tenemos que ver atrás y diciendo, gracias Dios porque me has sacado de eso. Y tal vez tengas familiares, tal vez tengas conocidos, colegas, no sé, que tú los ves en fornicación, tú los ves que son incluso muy engañadores, incluso homosexuales. Predícales de Cristo. El Evangelio es lo que es la solución. Pablo ha iniciado con eso, que la justicia de Dios se revela por este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos predicar este Evangelio, porque todo el hombre lo necesita, y estamos viendo aquí la pobredumbre de la humanidad, que ellos creyéndose buenos, y aquí está su trapo de inmundicia. Todos se van a creer buenos. Pero Pablo nos va a mostrar, y nos está mostrando, y va a seguir mostrándonos, que todos los seres humanos necesitan esta justicia de Cristo. Sin ella estamos perdidos, y seguiríamos perdidos. Así que nuestro deber es dejarlo todo en manos de Dios. Llevemos el Evangelio a sus oídos y que el Espíritu Santo lleve de sus oídos a su corazón.